Jueces capítulo 6, versículo 1. La Biblia nos enseña algo bien importante en ese versículo. Y yo creo que usted preste mucha atención en ese versículo. Porque muchas veces a nosotros nos suceden cosas y no es por culpa de Dios, porque todos le echan la culpa a Dios. Y muchas veces nuestras acciones, nuestras decisiones tienen, consecuencias. Consecuencias. La Biblia dice en Jueces capítulo 6, versículo 1. La Biblia dice en Jueces capítulo 6, versículo 1, que los israelitas hicieron lo malo, ¿a qué? A los ojos del Señor. Y dice que por ellos haber hecho lo malo, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante ¿cuántos años? 7. ¿Quién los entregó? Dios. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. Todo tiene una consecuencia. Ellos hicieron lo malo, se desviaron del Señor, después Dios los entregó a sus enemigos y estuvieron entregados por ellos por 7 años. Pero lo lindo de esto, que ellos en el versículo 7, mira lo que dice. En el versículo 7, que cuando ellos clamaron al Señor a causa de Madián, el versículo 8 dice que ellos clamaron, pero cuando clamaron, el Señor les envió un ¿qué? Un profeta. Muchas veces Dios nos envía profetas, muchas veces Dios nos envía su palabra y muchas veces no hacemos caso a la palabra del Señor. Pero Dios les envió este profeta que le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto. El 9 dice: te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. El 10 dice: te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes. ¿Qué dice? ¿Cuántos no debes hay en la palabra? Y Dios te dice, no debes, y tú lo haces. No debes odiar a tu hermano. No debes tener resentimiento. No debes chismear. No debes murmurar. No debes. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien me está entendiendo? Levante su mano, pastor. Lo estoy entendiendo lo que usted está diciendo. Y por el no debes rendir culto a los dioses de los amoreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. ¿Cuántos hijos no le hicieron caso a los padres? No levanto la otra porque me caigo. Todos no le hicimos caso a nuestros padres. ¿Y qué pasó cuando no le hiciste caso a los padres? Me decía Bárbara ahorita que la pastora le daba así y le daba así, pero el papá le daba con la correa. Y era la niña del papá, pero le daba con la correa. Y Bárbara, eso tuvimos una conversación ahorita en la oficina, y Bárbara creció con el temor de la correa. Y le dice a Greg, al pastor Greg: no te atrevas a levantarme una correa, porque... ¿Me estoy explicando? Entonces, hubieron cosas que pasaron en ella que fueron ¿qué? Marcadas. ¿Pero por qué? Porque hubo momentos que no había obediencia. Y cuando no hay obediencia, tiene que venir ¿qué? Un castigo. Y todo padre es así. Entonces, aquí la palabra que yo quiero que tú te memorices, que hay cosas que no debes hacer. Y cuando tú las haces y Dios te dijo, no lo hagas, te metiste donde no tenías que meterte, no le hiciste caso al Señor, entonces el Señor se aparta y te deja. Entonces ahora tú tienes que lidiar ¿con qué? Con las consecuencias. ¿Me estoy explicando? El versículo 11. Aquí es cuando se le aparece el ángel del Señor a Gedeón. Porque el ángel del Señor vino y se sentó debajo de un gran árbol. Pero el versículo 12 dice
que entonces el ángel se le apareció a Gedeón y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Si eso me sucede así, a mí, me hago pipí. De verdad, ver un ángel y que diga: guerrero valiente. Imagínenselo. Por eso en la Biblia, cuando aparece un ángel, siempre los ángeles o el ángel del Señor dice: no tengas miedo. Siempre. Entonces aparece aquí y dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Gedeón le respondió. En el 14 vuelve el ángel del Señor, lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. El 16 dice, estoy hablando lo que dijo el ángel del Señor. Pero el Señor le dijo: yo estaré contigo, destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Mira todas las palabras que el Señor le dice a Gedeón, pero después en los siguientes versículos, él se pone con sus cosas, él hace una instrucción que el Señor le dice, pero después pide señal. Y hazme esta señal, y hazme aquella señal. ¿Cuántos de ustedes han sido así? Confírmame esto, confírmame aquello, confírmame lo otro. Y Dios te lo confirma 10 veces y sigues pidiendo confirmación. ¿Verdad que tenemos algo de Gedeón? Todavía no ha empezado. Vamos al capítulo 7, Pastora Bárbara, ya que llegó. Vamos al versículo 2. Porque ahora otra vez el ángel del Señor vuelve a hablarle a Gedeón y le dice, porque se llevó un montón de guerreros. Y el ángel del Señor le dice: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Cuando nosotros estamos en problemas, cuando nosotros estamos en dificultades, ¿tú sabes muchas veces cómo vencemos mejor? Solos. Porque sabemos que la gloria se la vamos a dar a Dios. Porque si tú tienes un bonche de personas y dices: no, nosotros los oramos, estaban orando por ti, esto, lo otro, todo aquello. No, pero cuando tú te la pasas solita, en mi país dice, Richie, dice: el que se chupa el limber solo, bota el vasito a la basura. Me comí yo el limber, fue mío, me lo chupé yo. Entonces, cuando nosotros estamos en circunstancias, en dificultades, y estamos solos, y salimos de eso, ¿a qué vamos a venir? A darle la gloria a Dios. Entonces, si Dios hubiera dejado que estos 20, yo no sé cuántos guerreros, es 30,000, ya mismo lo digo, hubieran ido, el ejército se hubiera sacado el pecho. Nosotros vencimos al ejército de Madián. Y mira lo que dice el ángel. Sigue diciendo. En el versículo 3, ahí vamos a ver cuántos eran. Pastora Bárbara, ¿estás conmigo? Pastora Bárbara, es excelente. Gracias, hija. Por lo tanto, dice el ángel, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía y que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000, ¿cuántos? Se fueron para su casa. Esas personas eran los que tenían miedo y les faltaba valentía. Yo no quiero andar con gente que le falte valentía. Yo no quiero andar con gente miedosa que quiera avanzar este ministerio, con gente miedosa, con gente... Yo quiero gente valiente. Los que están aquí, los que vinieron desde el centro, que pasamos allá al Merchant Square Mall y pasamos aquí a Calvary, son los valientes. Los que no están fueron gente que le faltaba valentía, gente sin fe, gente que tenía miedo a lo próximo que Dios nos iba a dar. ¿Y cómo lo va a hacer? Si apenas pueden pagar 360 pesos, ¿cómo van a pagar 3,500? Por eso nos movemos, porque yo no soy el que lo va a pagar, es Él el que lo va a pagar. Porque yo me muevo en fe. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Por qué yo tengo que tenerle miedo? Si Él es el dueño del oro y la plata. Y sin embargo, nos sacó de un lugar que estábamos cómodos
¿Verdad que estábamos cómodos? Pero si no hubieran vendido el building, tuviéramos allí todavía. Pero como lo vendieron, Dios nos obligó a salir de allí para traernos a un lugar más bello y pagando menos. Dígame, denle un aplauso al Señor. Ese es para Él, pagando menos. Pero entonces, la gente cobarde, la gente que tenía miedo, no llegó a ese lugar. ¿Tú sabes cómo lo están viendo? Por el internet. Saludos a ustedes. Hombres y mujeres de poca fe. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Él lo dijo que lo iba a hacer. Dios lo hizo. Habían 22,000 que se fueron. Y dice que se quedaron 10,000. Si tú haces la matemática, 22,000 más 10,000 son ¿cuántos? 32,000 soldados. Por eso el Señor dijo, no los voy a llevar porque ellos van a vencer y se van a dar la gloria a ellos. No me la van a dar a mí. 22,000. Aún con eso, el ángel le dice, versículo 4, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. De 22 a 10. Todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Hermanos, los que andaban con nosotros, Dios los pone a prueba para ver quiénes iban a llegar aquí y quién no iban a llegar. Llegaron los que Dios escogió. Llegaron los valientes. Llegaron personas con fe. Llegaron aquellas personas que creyeron en lo que Dios dijo. Amén. Versículo 6, hija. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca del arroyo. Entonces el Señor le dijo en el versículo 7, Gedeón, con estos 300 hombres rescatarás a Israel y te daré la victoria sobre los maniaditas. ¿Cuántas personas eran? Y Dios le iba a dar la victoria. Vamos al 20, hija, 22, perdón. Solamente con 300 personas, mira lo que Dios hace. Por eso yo le digo, lea la historia en el libro de Jueces, capítulo 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque yo no la estoy leyendo toda. Yo le estoy dando puntos que saqué para la prédica. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor, diga, el Señor, no fueron los israelitas, fue el Señor, hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. ¿Qué hicieron los israelitas? Dígame, ¿qué hicieron los israelitas? Ponlo para atrás. Bueno, ustedes lo tienen ahí. Léalo. ¿Qué hicieron los israelitas? Tocaron los cuernos. ¿Qué hicieron? Eso fue lo único que hicieron. Tocar los cuernos. Lo demás lo hizo Dios. Hermanos, a veces nosotros no tenemos que hacer nada. Solamente orar a Dios y dejar que Dios actúe. Queremos entrar a veces en batallas que no nos tocan. Queremos ayudar a todo el mundo y Raimundo, y eso Dios no te dijo ayuda. Dios te dice ora. Cuando tú oras, Dios actúa. Y mira lo que dice. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero. Los cuernos de carnero son como unas trompetas. Aquellos que no saben qué es un cuerno de carnero, es los cuernos de los toros, lo limpian bien y después lo suenan. Si acaso, si no saben lo que es un cuerno de carnero. Entonces, se pelearon contra sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a los lugares tan lejanos y hasta la frontera. Y después Gedeón, ya después ahí empezó a matarlos a todos ellos. Pero el que hizo la obra fue Dios. Vamos al capítulo 8. El capítulo 8. Ay, Dios mío, papá. Capítulo 8. Viene Gedeón y mata a unos reyes, Seba y Salmuna. Pero más adelante, mira lo que sucede con esa gente, Dios mío, Padre. Eran tan
y tan idólatras, mira lo que sucedió. Versículo 22, hija. Después que tuvieron, 8:22, después que tuvieron esta pelea, que ganaron, mira lo que sucede. Preste atención, porque a veces nosotros idolatramos las bendiciones que Dios nos da en vez de adorar al que nos dio la bendición. Escuche esto. 22. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón: gobiérnanos tú. ¿Quién me gobierna a mí? Dios. Ellos le dijeron a Gedeón: gobiérnanos, tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes, porque nos has rescatado de Madián. No fue Gedeón, fue Dios que usó a Gedeón para rescatarlos. Vea la mentalidad de los israelitas. Pero Gedeón respondió: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. El Señor los gobernará. Versículo 26. 26. Ellos le hicieron una petición, Gedeón, y le dijo que les diera unos aretes. Ellos se los dieron con mucho gusto. ¿Ok? Entonces, el 26 dice: todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos, sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa de púrpura usada por los reyes de Madián, ni las cadenas de sus camellos que llevaban en el cuello. El 27. Entonces, Gedeón hizo un éfod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Un éfod. ¿Usted quiere saber más sobre un éfod? No se lo voy a explicar porque no tiene tiempo. Pero era como un pecherín que tenía 12 piedras de Israel. ¿Ok? Entonces, escuche esto. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendirle culto al éfod que Gedeón había hecho. Mira qué tan idólatras eran, que un solo éfod hecho de oro empezaron a adorarlo, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y familia. ¿Qué tuvo que hacer Gedeón con eso? Desaparecerlo. 2 puntos más. Versículo 29. Luego Gedeón, hijo de Joás, volvió a su casa. ¿A dónde regresó? A su casa. El 30. Preste atención. Le nacieron 70 hijos varones porque tuvo muchas esposas. Aquí viene el 31. Además, tuvo una concubina. ¿Qué es una concubina? Una que no es su esposa. Tuvo un hijo afuera. Tuvo un hijo en la calle. Tuvo un hijo fuera de sus esposas. Y mira esto. Tuvo una concubina en Siquén que le dio un hijo a quien él llamó Abimelech. ¿Cómo se llamó? 33 hijas. Porque ya Gedeón murió muy anciano, fue enterrado con sus padres. En cuanto murió Gedeón, en cuanto murió el que los estaba guiando, dice que los israelitas se prostituyeron otra vez al rendir culto a las imágenes de Baal y hacer a Baal Berit su Dios. Se olvidaron, el 34, se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Y el 35 termino con esto. Tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Jeroboam, es decir, Gedeón, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel. Este hombre entregó todo. Al final tuvo muchos hijos, tuvo un desliz y tuvo un hijo afuera. Si usted quiere saber más qué pasó con ese desliz, léase el capítulo 9 y léase el capítulo 10. Porque este hombre, que viene siendo el manastro de los 70,
cometió una locura, que usted lo va a leer en el capítulo 9. Yo no se la voy a decir, eso es su asignación. Entonces, en el día de hoy, yo quiero hablarte de las 5 formas en las que tú y yo a veces somos como Gedeón. ¿Ok? Ya les leí la historia, le di un poquito de repaso acerca de esa historia. Usted lo va a leer más en su casa. Pero entonces, hoy te cuento 5 formas en las que nos parecemos a Gedeón. Apunte si usted está apuntando. Muchas veces, número 1, yo me desanimo porque sé que Dios puede hacer cualquier cosa, pero no lo hace cuando yo quiero. ¿Nos parecemos a Gedeón o no? Muchas veces Dios quiere hacer algo en tu vida, pero como no llega en el tiempo que tú quieras, te desanimas. No trabaja así. Todo sucede en el tiempo de Dios. Tenemos que aprender que todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida es en el tiempo de Él. Porque Dios es un Dios de microondas. Ahí espera que llegue el milagro. Salió, aquí tengo el milagro. Dios no es así. ¿Sabe por qué? Muchas veces nosotros no estamos ni preparados para recibir lo que le estamos pidiendo a Dios. Queremos un esposo, pero seguimos hablando con el les. Queremos un esposo, pero no mantenemos la casa ni los hijos limpios. Entonces, vivimos pidiéndole a Dios cosas que no estamos preparados. Quiero una casa, Señor, quiero una casa, Señor. Y Dios te habla, te va a dar la clase. ¿Estás pagando tus cuentas? ¿Estás chequeando tu crédito cómo estás? ¿Estás poniendo todo en balance? Para cuando tengas que tener tu crédito, tengas tus cuentas en 30% o menos, para que no te afecte. Elimina todas esas tarjetas que tiene de Victoria's Secret y de Ulta y de todas esas cosas. Rompe con eso. Nosotros somos hijos de Dios. Si usted va a pagar algo, págalo sin intereses. Nosotros compramos unas cosas y los escogimos en el plan que ellos tienen sin intereses. Tenemos 1 año o 2 para pagarlo, pero si no los pagamos, nos cobran los intereses completos. Pero si me los cobran completos, ¿de quién es la culpa? Mía. Pero si yo lo pago a tiempo, yo divido 12 por mes, la cantidad por 12 meses y pago lo que es cada mensual y le pongo 30 o 40 pesos por si acaso para que no se me pase. Entonces, organízate, porque muchas veces le pedimos cosas a Dios, nos desanimamos porque no llega en el tiempo que queremos. Señor, este año este año me llega el ungido. Señor, este año viene el trabajo. Señor, este año viene... No es en el tiempo tuyo. Es en el tiempo que... Pero mientras eso, prepárate. Prepárate para tu milagro. 3 personas están entusiasmadas. Prepárate para tu milagro. Sabemos que la historia de Gedeón comienza cuando él estaba escondido, estaba desanimado, estaba apesadumbrado. Y sabe lo que Dios ha hecho en el pasado. Él sabía los milagros que Dios hacía, igual que nosotros. Sabemos que Dios lo hizo, sabemos que Dios lo hace y sabemos que Dios lo va a hacer. Entonces, ¿por qué te preocupas? Si ya Dios te ha mostrado su poder y su gloria. No 1, no 2, no 3, no 4. ¿Y todavía sigues dudando de Dios? ¿Todavía estás esperando que Él lo haga en el tiempo de Él, en el tiempo tuyo y no en el tiempo de Él? Así se encontraba Gedeón. ¿Sabe lo que Dios podría hacer en ese mismo momento? Pero estaba atrapado en ese espacio entre saber que sabemos que Dios lo hizo y el de ser que sabemos que Dios sí lo puede hacer. Entre recordar y poner en acción la fe. Hermano, a veces la fe tenemos que mantenerla. La fe hay que mantenerla, hay que alimentarla. Hay que creer en Dios. Cuando usted salga de su casa y usted dé un paso, usted diga, yo salgo de esta casa y yo sé que yo voy a regresar. Porque Dios guarda mi entrada y guarda mi salida. Eso es fe. Usted no salga con miedo de su casa creyendo que usted nunca va a regresar. El Señor es mi escudo, el Señor es mi fortaleza. ¿De quién temeré?
¿De quién vamos a temer? De nadie. El Señor está con nosotros. Segundo, igual que de Gedeón, muchas veces nosotros vemos el problema. Vemos el problema, pero tú sabes lo que decimos. Soy muy débil para resolverlo. Eso le pasó a Gedeón. Ve con tu fuerza. Guerrero valiente, ve con tu fuerza. ¿Quién yo? ¿Y yo quién soy? El menor de la tribu más. Él mismo se despreció. Muchas veces nosotros nos despreciamos nosotros mismos. Y no sabemos que somos hijos del Altísimo. Yo tengo que recordarle a ustedes que nosotros somos hijos del Altísimo. Porque yo sea pastor, Dios no me va a tratar mejor que ustedes. No. Dios los va a tratar a mí, a ustedes iguales. No tiene, ¿cómo se llama? Acepción de personas. ¿Lo dije bien? Acepción de personas. El mismo amor que Dios me tiene a mí, se lo tiene a Luis. Amén. Él vio el problema, pero se sintió muy débil para resolverlo. ¿Cuántos problemas nos llegan a nuestras vidas y en vez de buscar a Dios en oración y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, nos encuevamos, nos escondemos? ¡Ay, pastora, si usted supiera! Y la pastora dice, ¿qué es, niña? Ya Dios me lo dijo. Y la pastora le dice, esto es lo que tienes que hacer. Ay, pastora, pero yo no sé cómo resolverlo. Ya te di las instrucciones. Síguelas. Número 1, sigue conectado con Dios. Ora, Dios te va a dar la sabiduría. Y los demás que Dios te le haya revelado a la pastora. El problema está ahí. Vienes a la iglesia y sales de la iglesia, el problema está ahí. Pero la sabiduría te la da Dios y el entendimiento y la inteligencia para trabajar con esa situación. Hay veces que Dios nos dice, haz algo. Y hay veces que Dios dice, déjame a mí. Yo voy a pelear por ti. ¿Te hicieron esto en el trabajo? ¿Cerraste en la boca como Dios te dice? Deja que Dios ahora pelee por ti. Recuerda, no va a ser en una semana. Puede ser que Dios lo haga en una semana. Se puede tardar 6 meses, ¿verdad, William? Se puede tardar 1 año. Pero de que Dios lo hace, lo va a hacer. Pero lo va a hacer en su tiempo. Y cuando tú veas lo que Dios hizo, que te costó esperar y te costó lágrimas, tú vas a venir a decirle a Dios, Señor, gracias. Te doy toda la gloria y toda la honra. Valió la pena mantener el pico cerrado. Valió la pena las humillaciones que me hicieron. Valió la pena que me llamaran aleluyita. Valió la pena que me dijeran tantas vulgaridades. Valió la pena, Señor, porque ahora estoy viendo que tú me estás defendiendo. Pero a veces nos cuesta esperar. A veces queremos cerrar los puños así y romperle así, ¡tan! Y que se le caigan los dientes. ¿Verdad, Richie? Pero uno tiene que tener el dominio propio y quedarse calladito y decirles, bajar la cabeza y decir, Señor, te lo entrego en tus manos. Y no va a pasar mucho tiempo en que tú vas a ver la mano de Dios, porque humillaron a un hijo de Dios y Dios defiende a sus hijos. Amén. El segundo, veo el problema, pero no soy muy débil para resolverlo. Gedeón sabía que Israel necesitaba ser liberado y restaurado, pero piensa que no hay nada que él pueda hacer. Estaba convencido de eso porque sus ojos estaban puestos en él mismo. Ese es el problema que a veces tenemos. Queremos hacer las cosas, pero queremos que sea con nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza, es en el Espíritu, es con las fuerzas del Señor. Cuando tú te sientas desanimado, cuando tú te sientas débil como Gedeón, como para lidiar con los problemas en tu vida, levanta tu mirada al cielo. Levanta tu mirada al cielo. Tú eres débil para resolver los problemas, pero Dios no. Repito, diga conmigo, yo soy débil para resolver mis problemas, pero Dios no. Lo que tenemos es que ponerlos en las manos del Señor y orar. Amén. Tercer punto, de los 5 puntos o las formas en las que soy como Gedeón. Tercero, ¿cuántos de nosotros
Voy a dar el punto y después converso de esto. Tercer punto. Pido una señal de parte de Dios, pero cuando me da la señal, parece no ser suficiente. Vuelvo y repito para aquellos que están escribiendo. Pido una señal de parte de Dios. Dios te la da, pero cuando te la da, parece no ser suficiente. ¿Le ha pasado eso alguna vez a alguien? Le dices a Dios que confiarás totalmente en Él y harás lo que sabes que te está pidiendo si Dios te muestra una señal. Necesitas esa señal, ese gesto, esa intuición desesperadamente para poder actuar. Entonces Dios te da una señal como se la dio a Gedeón. Te da 2, te da 3, te da 5, te da 10 y sigues sin reaccionar. Hermano, suficiente. Si estás viviendo por fe, no necesitas señales porque Dios te ha dejado su palabra para guiarte. No hay nada mejor que la palabra de Dios para guiarte. Gedeón le pidió unas señales ahí medias y Dios se las concedió. Y a veces nosotros en nuestra naturaleza le pidamos señal a Dios. No está malo con eso. Pero camine en fe. Si ya Dios le dijo una vez, ya Dios le dijo otra vez, arranque, suficiente. ¿Qué tiene que esperar? Punto número 4. Gedeón miró los números para tomar ánimo. Miró los números para tomar ánimo, pero olvidó al Dios de la victoria. Miró los números. Yo no camino con números, yo camino con Dios. ¿Cómo yo voy a llegar allá? No con números, yo voy a llegar con Dios. Él se encarga de poner los números. Porque somos 300 y vamos a tomar posesión. Posiblemente entremos con 50. Eso es lo que Dios quiere. Así va a ser. Pero aquí lo importante es que Dios vaya con nosotros. Si Él no va con nosotros, estamos fritos. Estamos fritos. Entonces, Gedeón miró los números. 32,000 le dije primero, ¿verdad? De ahí 22,000 que tenían miedo y no eran valientes se fueron. Se quedó con 10,000. Y después el ángel de Jehová los puso a prueba y se quedó con 300. Ahora sí. Ahora van a ver el poder de Dios manifestado. No tuvieron que mover ni un dedo. Dios los confundió entre ellos mismos y se empezaron a matar entre ellos mismos. Escuche esto. Cuando tengo dinero, cuando tengo amigos, cuando tengo oportunidades, parece mejor cuando tengo de más. Descansamos cuando los números se incrementan y nos desesperamos cuando bajan. ¿Cuánto se desesperan cuando bajan los números? ¿Cuánto se desesperan cuando ya una persona de los dos deja de trabajar? Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Cuando yo estuve en Uber, que trabajé, me gustaba porque tenía mucha oportunidad de trabajar cuando yo quisiera, el horario que yo quisiera, los días que yo quisiera, papá. Pero llegó un momento en el 2020 que todos se acuerdan que vino el COVID. De ahí me enfermé y después no volví a Uber más nada. Ya Dios me habría hablado que yo iba a entrar al pastorado a tiempo completo. Entonces Dios me sacó de lo que me gustaba porque me gustaba Uber. Uber era... Yo sabía todos los restaurantes nuevos que abrían, todos los restaurantes que cejaban. Yo sabía, porque tú estás en la calle todo el tiempo. Un día yo salía de mi casa, estaba local, pero otro día estaba en Filadelfia, otro día estaba en Trenton, otro día estaba en Clinton, New Jersey. Yo no sabía dónde yo iba a ir ese día. Y me gustaba mi trabajo porque no era aburrido, no era lo mismo siempre. Sí, guiar, pero ibas a diferentes lugares. Y cuando yo llevaba a un cliente a un lugar, buscaba por ahí un restaurante nuevo para comer y probar algo nuevo. Amén. Yo no sé si ustedes son así, pero yo soy así. Me gusta comida nueva. Y cuando me enfermé,
Después vino lo del PUA, ¿te recuerdas, Richie? Estuve un año cogiendo el PUA, me dieron un par de dinero y estaba de lo más bien, pero cuando se me acabó, que ahora había un income, los números. Cuando ya la pastora vio que ya no me entraba todos los jueves, creo que era que entraban. Cuando yo sabía que se iba a acabar, yo guardé. A mí me duró hasta casi diciembre con unos dineros que yo tenía guardado. Pero ya cuando yo no ponía nada, ahí los números, ya había un solo income. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Yo, el Señor de los ejércitos. No el Chapulín Colorado, el Señor. Empezamos a depender de Dios. ¿Nos ha faltado algo? ¿Nos ha faltado algo? No nos ha faltado nada, porque aprendimos a depender de Él. Mi esposa dependía de mí. Hasta que yo le enseñé, tú no puedes depender de mí, tú tienes que aprender a depender de Dios. Porque Él es el que nos provee. Yo no soy tu proveedor, Él es tu proveedor. Cuando Él me suple a mí, yo te doy, porque Él es que me provee a mí. Cuando Él me provee, yo pongo. Cuando Dios le provee a ella. Entonces, hay veces cuando uno de los dos deja de trabajar, nos preocupamos. Contrario, tenemos que empezar a confiar en Dios. Sí, hay que hacer unos ajustes. Ya no puedo ir todos los viernes a comer afuera. Estoy explicando, hay que hacer ciertos ajustes. Si tenía la cuenta de Netflix, de Hulu, de Prime, de esto, hay que empezar a cancelar. Porque tienes que... hay que ser sabio. Estoy explicando. Entonces, cuando tú veas que los números bajan, no te preocupes, confía en el Señor. Gedeón de 32,000 a 300. Hermano, estamos hablando de un bajón súper. Y él descansó en el Señor. No confíes en los números porque no sirve de nada. Gedeón tenía un ejército de 32,000 y Dios dijo, no es así como quiero que ganes esta batalla. Y redujo el número de soldados a 300, probando que la batalla es de Él y que la victoria que nos da es de Él. Es de Él. La batalla, la victoria, ¿de quién es? De Dios. Número 5, este es mi último punto. Dios, como nos parecemos a Gedeón, Dios me ha llamado, yo lo sé. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios los ha llamado? Por eso que están sentados aquí y ustedes lo saben. Pero a veces siento temor. Dios me llamó, pero yo no sé cómo lo voy a hacer. El temor. El primer obstáculo que uno tiene que vencer, te lo digo por experiencia, es el temor. A la vez que tú vendas el temor, ¿tú te crees que estar parado aquí es fácil? Cuando yo empecé con el ministerio, mis manos temblaban. Literal. No tenía la confianza, tenía temor. No sabía si lo hacía bien, no hacía. Pensaba si le agradó, si no le agradó. Pensaba si el mensaje era bueno, no era. Tantas cosas. ¿Y eso lo produce qué? El temor. Pero cuando tú te depositas en las manos del Señor, como decía ahorita la canción, aquí estoy, aquí me entrego, Señor, nosotros dependemos de Él. Pregúnteme. Voy a preguntarle a Wilma. Wilma, pregúntame. Pregúntame, Wilma. Te voy a decir. Pregúntame. ¿Cuándo usted se preparó para este mensaje? Pregúntame, ¿cuándo usted se preparó para este mensaje? ¿Tienen la respuesta? Esta mañana a las 12 del mediodía. Yo no tenía que predicar. Le dije a mi esposa anoche, no tengo nada para predicar. Pero, escuche bien, cuando usted tiene esa intimidad con Dios, cuando usted en esas mañanas usted escribe, y yo, como me gusta mi tecnología, tú guardas. Yo tengo un folder que se llama
2024, mensajes pendientes. Tengo un folder que dice 2023, mensajes pendientes. Hay mensajes del año pasado que yo no he predicado, que están ahí. Hay mensajes de este año que están ahí, que no he predicado. Porque cuando tú buscas y te llenas, tú vas guardando. Porque tengo depósito. Pero si yo no leo la Biblia, ¿qué depósito Dios va a sacar? Entonces repasé lo de Gedeón, lo leí así por encimita, los puntos, I highlighted en mi iPad. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque hay que estar preparado. ¿Por qué? Porque yo dependo de Él. Si fuera otro tiempo, yo estuviera moviéndome las uñas. ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora? ¿Qué hago? Señor, ten misericordia. Le digo a Nuria, Nuria, préstame un mensaje de los tuyos. ¿Me estoy explicando? Pero cuando tú estás conectado con el Señor, cuando tú estás en línea directa con el Señor, cuando tú aprendes a depender de Él, yo me paro aquí, yo no me paro aquí en mis fuerzas. Yo no me paro ahí, yo me paro ahí porque yo sé que el Espíritu Santo toma control de mí. Yo me paro ahí porque yo confío en Él, porque Él conoce la necesidad que ustedes tienen en su corazón. Y muchas veces nosotros somos como Gedeón. Pedimos señales, hacemos tantas cosas, cuando solamente lo que Dios quiere es que tú tengas tu oído pendiente. Cuando lo escuches, haz lo que Él te dice. Confiar que aunque tú creas que el enemigo se vea tan grande y tú dices, y con estas pocas fuerzas, sí, con estas pocas fuerzas, porque es Dios el que va a pelear por ti. No eres tú. Dios es el que va a vencer tu enemigo. Dios es el que va a levantarse y va a pelear. No busques venganza, deja la venganza que sea de Dios. No le explotes la goma de un carro a alguien. No le pegues chicle en la cerradura. No hagas maldades, no. Déjaselo a Dios. No le robes el lonche al compañero de trabajo porque te hizo algo y te lo comiste. No hagas eso. Deja que Dios sea el que te defienda. Amén. El quinto punto. Dios me ha llamado, yo lo sé, pero a veces siento temor. Justo después que Dios llamó a Gedeón, Gedeón le pidió que Dios llamó a Gedeón, el Señor le pidió que destruyera el altar de Baal que Israel había hecho. Gedeón lo hizo, pero tuvo temor de hacerlo durante el día y lo hizo durante la noche. Eso usted lo va a leer en Génesis 6. A veces nosotros somos así. Quizás tú también sabes lo que Dios quiere que hagas, sabes que estás llamado a hacerlo, pero sientes temor en lugar de disfrutar del gozo y la libertad de tu llamado. Hermano, escucha esta palabra poderosa que está escrita en el Señor. La Escritura registra, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué son los llamados muchos y el por qué son los pocos escogidos? ¿Usted nos ha preguntado eso? Yo te puedo dar muchas, pero te voy a dar dos. Tienes que eliminar el temor de tu vida. El temor no te va a dejar avanzar para que seas escogido. Y número 2, aprender a confiar en Dios. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, Dios te va a poner en tareas sencillas que parecen tontas, pero de esas tareas tontas, sencillas, de ahí, con la confianza que tú tienes en el Señor, vas a avanzar a ser escogido. Porque todos aquí están llamados, pero Dios escoge a aquellos a quien Él bien quiera. Eso es otra parte. Pero cuando Él te ve a ti, tú has entregado tu temor y has aprendido a confiar en Él, no hay quien te detenga. No hay quien te detenga. Dice aquí el último punto y termino con esto. Sí. Dios llamó a Gedeón. Le dio señales. Lo hizo superar sus miedos. Le dio la victoria. 4 cosas. Llamado, señales, lo hizo superar sus miedos y le dio la victoria. Mi pregunta para ustedes en esta tarde:
¿Estás enfrentando una batalla difícil en tu vida? ¿Estás enfrentando una batalla difícil en tu vida? ¿Vas a ser como Gedeón o vas a confiar plenamente en el Dios que te da la victoria? Yo no sé cuál tú vas a escoger. Yo he escogido confiar plenamente en el Dios que me da la victoria. Amén. Vamos a estar puestos de en pie.